Hola amigos y amigas, es Navidad, así que feliz Navidad a todos los que seguís este canal y los que me estáis oyendo. Soy Carlos, esto es Editar y Traducir, y como es Navidad, hoy vamos a hablar de 10 historias o relatos para ser leídos en Navidad. Entonces, los voy a dividir en dos grupos o dos bloques. Y voy a arrancar con el primero. El primer bloque son relatos de fantasmas o de lo sobrenatural, para recuperar una vieja costumbre que existía, sobre todo en los países de habla inglesa, en los países anglosajones, de leer o contar historias de fantasmas y de lo sobrenatural en las largas veladas navideñas, en las largas noches, largas veladas nocturnas, en las que se reunía la gente en torno al fuego y se contaban estas historias. Por ejemplo, así arranca la famosa historia de Henry James, Una vuelta de tuerca, que es la primera que os voy a presentar. La vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca, o de las distintas formas que se puede haber traducido el título The Turn of the Screw, de Henry James. Entonces, bueno, aquí os la presento en la edición de Valdemar, en la bonita edición de la serie gótica de Valdemar. Esta con traducción de Francisco Torres Oliver. Bueno, Henry James publicó esta historia. Primero la publicó en serie, o sea, era costumbre en la época, ¿no? Publicar novelas. Esta es más bien una novela corta, ¿eh? Esta va a ser una novela corta que un relato, incluso un relato largo. Pero era costumbre incluso hasta novelas cortas publicarlas de manera serializada en revistas. Y fue el caso de Una vuelta de tuerca de Henry James, que se publicó en entregas en la revista Collier's Weekly entre enero y abril de 1898. Ya digo que no es, o sea, la historia no es que transcurra en Navidad, pero sí que hay este ambiente que os digo de reunirse en veladas invernales en torno al fuego a contarse historias de fantasmas. Y básicamente la historia se refiere a una institutriz que llega a una mansión inglesa, una remota mansión inglesa, o sea, elemento típicamente de historia gótica, para cuidar a dos niños huérfanos. Bueno, no sé si huérfanos del todo, yo creo que el padre simplemente estaba ausente. Bueno, los dos niños están allí, son cuidados por sirvientes, y llega el institutriz a ocuparse de ellos, y el institutriz empieza a ver gente, visiones de gente que vivió antes que ella en esa mansión. Y no sabemos, el lector siempre tiene la duda de si son realmente visiones o si es la mente de la institutriz. O sea, que la institutriz está perturbada y se imagina las cosas. Y entonces mantiene esta ambigüedad, esta indefinición sostiene la tensión del relato. Y es difícil de leer en inglés, no tiene buenas traducciones. La de Torres Oliver no es particularmente buena en el sentido de que no es particularmente fiel al original, pero tampoco he encontrado otra mejor. Así que de momento esta os recomiendo. Y en esta tradición, digamos, de historias de fantasmas o de lo sobrenatural que se publican en Navidad, para ser leídas en Navidad, voy a incluir también una de Robert Louis Stevenson, que está incluida en este volumen, con el sugestivo y apropiado título para esta época de Cuentos de Navidad. Incluye 3 historias de Robert Louis Stevenson. Una de ellas, Olaya, que es para mi gusto, la mejor historia corta de Robert Louis Stevenson, pero no es de esa de la que os voy a hablar. Os voy a hablar de otra historia de él que se llama Marheim, incluida en este volumen. Y Marheim es una historia que, además es una historia fantasma, transcurre en Navidad, porque es la historia, un episodio que trata de un joven de nombre Marheim, bastante descarriado, que se presenta en Nochebuena, o sea, un día como ayer, en una tienda de antigüedades con el propósito aparente de comprar un regalo para su prometida. Pero en realidad tiene otras intenciones. El dueño de la tienda, que es un hombre mayor,
sospecha un poco, es un hombre, en fin, un poco resabiado, un poco... Pero bueno, al final le enseña cosas. Ocurre algo en la tienda. Marheim finalmente queda solo con él, con su conciencia, y con unas voces que le confrontan con la culpa y un dilema al final de la novela entre redención y castigo. Bueno, muy a lo Dostoyevsky, para que os hagáis una idea. Pero es una historia muy buena, os la recomiendo. Y la traducción de Juan Sebastián Cárdenas, el escritor colombiano, para la editorial Periférica, es muy buena. O sea, es una traducción muy... Además se lee, no solamente es buena por ser fiel, sino que además se lee con gusto. O sea, como es escritor, escribe bien en español. Esa es mi segunda recomendación. Y vamos a la tercera. La tercera, que es una historia de Edith Wharton, gran escritora, discípula de Henry James, que, bueno, neoyorquina, pero que terminó sus días en Francia y viviendo muchos años en Europa. Bueno, Edith Wharton escribió muchas historias cortas y escribió unas cuantas historias que se encajan dentro de este género de ghost stories, de historias de fantasmas o historias de lo sobrenatural, que de hecho se fueron publicando en revistas, pero que luego se agruparon en una colección de ghost stories. Y yo la tengo en versión en inglés, y de ellas he extraído una que se llama Afterwards, que es después o más tarde. Y es una historia que os digo un poco los datos, se publicó en el año 1910 en una revista, de Century Magazine, y luego después se integró una de estas colecciones, y yo la recomiendo en el volumen de Páginas de Espuma, que este es el segundo volumen de los dos de cuentos completos de Edith Wharton, que tiene 4 traductores, y la traductora que se ocupa de esta novela que os recomiendo, de Afterwards o después, Afterward, o después, o más tarde, es una traductora que se llama Maite Fernández Estañán, que es muy buena traductora. Muy buena traductora, se hace cargo de algunas de las traducciones de este volumen y es la mejor del grupo de 4 traductores. Y bueno, Afterwards tiene un arranque particular, porque arranca con una línea de un diálogo, que es esta: por supuesto que hay uno, pero nunca lo sabréis. Esa es la primera línea de la novela. Es alguien que dice eso. Y luego sabemos que lo de por supuesto que hay uno, pero nunca lo sabréis, se refiere a un fantasma, porque habla de una pareja de estadounidenses ricos que están en Inglaterra, son un poco bohemios, un poco excéntricos, y resulta que quieren comprar una mansión, pero quieren comprar una mansión de estas mansiones de la campiña inglesa, antiguas, majestuosas. Ellos prefieren que además sea una mansión que tenga sus desperfectos, que el agua, los servicios, el agua y ese tipo de cosas, bueno, pues no sean muy modernos, y que preferiblemente tengan un fantasma. De ahí que la primera línea sea: por supuesto que hay uno, pero nunca lo sabréis. En realidad sí se sabe, pero se sabe demasiado tarde. O sea, los ocupantes de la mansión sí que finalmente se dan cuenta de que hay un fantasma, pero se dan cuenta demasiado tarde. Sobre todo la chica, sobre todo la componente femenino de la pareja, que son Mary Boyne y su marido Ned Boyne. Muy buen relato de una gran contadora de historias como Edith Wharton. Bueno, ¿a quién más tenemos en este grupo? Tenemos a Maupassant, Guy de Maupassant, también en un volumen de Páginas de Espuma, que es este, que son 2 volúmenes, este es el primer volumen, y es una historia que de nuevo ocurre lo mismo que con Marheim. Es una historia de fantasmas, pero es una historia también que tiene también lugar en Navidad, o sea, reúne los dos requisitos. Esta se titula Cuento de Navidad, de Guy de Maupassant, muy cortita. La cuenta un médico muy científico, muy escéptico, que es el doctor Bonenfant. El doctor Bonenfant habla con alguien y en un diálogo también
con el que arranca el cuento. Dice, ¿qué? ¿Un recuerdo de Navidad? Sí, sí, sí que tengo uno, dice el doctor Bonanfant, y cuenta una historia. Dice, vi un milagro, sí señoras, un milagro la noche de Navidad. Bueno, y cuenta lo que ocurrió. Y en resumen, lo que ocurrió es que habla de algo que él vivió en un remoto pueblo de Normandía, en un crudísimo invierno, en el que había nevado tanto que la gente casi no podía salir de casa. Pero finalmente un herrero, que ya se había quedado sin comida, sin pan, se aventura a salir de casa, y cuando regresa a casa, pues resulta que ocurre algo, que la mujer del herrero bueno, entra como en posesión, se vuelve violenta, hay que atarla a la cama, por una cosa que come, es una cosa que ha traído el herrero de su excursión, y ella lo come y tiene este trance. El doctor Bonanfant cuenta que intentaron por todos los medios médicos de sanarla, y que no hubo forma hasta que alguien pensó que recurría a la iglesia, recurría al cura del pueblo, llevar a la paciente a la iglesia, y ahí tiene lugar el desenlace que el doctor Bonanfant narra desde su punto de vista incrédulo, pero que es interesante como lo narra. Así que, bueno, la traducción es de Mauro Armiño, que es un estupendo traductor del francés, traductor de Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido, muy buena traducción, por cierto. Y es lo que os puedo contar. Y ya para terminar este bloque de 5 historias de fantasmas para contar en Navidad, voy a cerrar con el lugar de honor, que voy a dar una historia de ni más ni menos que Gustavo Adolfo Bécquer, de sus leyendas. Bueno, en esta bonita edición, además de Valdemar, que tiene unas maravillosas ilustraciones de no sé quién, Oliver, creo que se llama, Oliver Díaz, tiene unas ilustraciones fantásticas para este tipo de relatos, en muy buen papel, muy buena impresión, como son siempre estas ediciones de la editorial Valdemar de la colección gótica. Esta historia se llama El organista Maese Pérez, creo que se llama, os lo digo enseguida. Maese Pérez el organista, Maese Pérez el organista. Tiene lugar en Sevilla. Resulta que en una noche de Nochebuena se va a celebrar la misa de gallo, no en la catedral, sino en una iglesia del convento de Santa Inés, me parece. Y entonces el organista Maese Pérez, que es ciego y que ya está muy mayor, era célebre porque tocaba prodigiosamente el órgano, hasta el punto de que lograba que los feligreses evocaran imágenes celestiales, sobre todo en el momento en que el sacerdote, en el clímax de la misa, elevaba la sagrada forma, y él interpretaba una música que, bueno, los transportaba a todos. El obispo había querido llevárselo a la catedral, y Maese Pérez, sin embargo, le gustaba el órgano del convento, y no hubo forma, con lo cual el obispo venía al oficio de medianoche a la iglesia del convento, y allí estaba la noche en que ocurren los hechos, y es que Maese Pérez aparentemente no podía acudir esa noche porque estaba enfermo, pero se presenta a última hora muy enfermo, lo tienen que llevar en una silla, en fin, pero él quería tocar, y toca maravillosamente la música que acompaña a la misa, y muere. Bueno, el resto del relato, básicamente, por resumirlo sin hacer spoiler, consiste en que buscan un sustituto para Maese Pérez, que es un personaje perfectamente descrito por Bécquer, como un tío mediocre y siniestro, y que no está a la altura. Pero al final resulta que los fieles, en la siguiente Nochebuena, finalmente vuelven a escuchar los acordes maravillosos del órgano de Maese Pérez. ¿Cómo puede ocurrir eso? Leed la historia. Solo quiero decir de esta historia que la he leído esta mañana. Yo había leído muchas historias de Bécquer, muchas de sus leyendas, que todas me parecen magníficas, mejores incluso que los cuentos de Poe, de Edgar Allan Poe, de misterio. Pero sobre todo lo que me ha sorprendido de esta historia, que ya digo, la he leído esta mañana, es que bien escrita. O sea, él
un estilo en español que es una escuela para escritores. O sea, si yo fuera a escribir una novela o fuera a escribir un relato, hombre, yo tomaría nota, porque es que qué buen uso del español, qué bien contado está este relato. Es una delicia leerlo, así que os la recomiendo. Y con esto hemos terminado el primer bloque y vamos al segundo bloque de 5 historias, que ahora os voy a decir cuál es la temática del segundo bloque de 5 historias. Bueno, pues ahora vamos a hablar de historias que no son historias de fantasmas ni historias de lo sobrenatural, son historias que sí, todas ellas, sí o sí, tienen lugar en Navidad y es de temática navideña, pero digamos que dejamos atrás todo el escalofrío y lo fantasma y el miedo y vamos más bien a un terreno bastante más próximo a los seres humanos normales, el de los afectos, el de las emociones, incluso el del sufrimiento que puede aflorar en estos días de Navidad. Y la primera de esas historias es una historia que yo creo que es muy conocida, de un autor norteamericano que se llama O. Henry, O. Henry, que murió en 1910 y que se hizo famoso por escribir relatos cortos perfectos. Tenían todos unos finales fantásticos, unos finales súper inesperados y magníficos. Y algunos críticos decían que demasiado magníficos, o sea, demasiado estudiados los finales, ¿no? Pero bueno, era un rasgo característico de O. Henry. Y este es un relato que se llama El regalo de los reyes. Y además en inglés conserva el título de The Gift of the Magi, que Magi o Magi no es una palabra habitual para referirse a los reyes magos en inglés, más bien se les suele llamar The Wise Men, pero que Henry lo utiliza para este relato. Y habla justamente de la estación de Navidad, de la época de Navidad, una pareja casada, él se llama Jim, ella se llama Della, son muy jóvenes. Jim ha conocido mejores épocas económicamente hablando, pero el momento en que tiene lugar el cuento, la narración, pues no tiene un duro, o sea, son prácticamente pobres, prácticamente la pobreza. Pero Della quiere comprarle un regalo de Navidad a Jim, y Jim a Della, no tienen dinero. Cada uno de ellos sacrifica algo muy preciado para poder hacerle el regalo al otro. Y al final hay una lección de generosidad muy emotiva en esta historia que ya digo que muchos conoceréis. ¿Y dónde leerla? Pues yo la leí en inglés, pero he visto que este volumen de la editorial nórdica, que tiene varios cuentos de O. Henry, todos conectados con la ciudad de Nueva York, y por eso se llama Historias de Nueva York, está muy bien porque está muy bien traducido. El traductor es José Manuel Álvarez Flórez. Y me parece que hizo un buen trabajo en general, un buen trabajo en el sentido de fidelidad a los textos en inglés. Está bastante bien. Os recomiendo este volumen. Vamos con nuestra siguiente historia. Nuestra siguiente historia es una historia absolutamente entrañable de Truman Capote, también bastante famosa, que se llama Un recuerdo navideño. Y fue posiblemente una de sus primeras historias, porque la escribió en el año 56 y la publicó en el año 56. Lo que pasa es que la publicó, me parece, que en una revista, como suele ocurrir con todas estas historias. Efectivamente, en la revista Mademoiselle, en diciembre de 1956, como casi todo lo que hemos visto aquí, se publica en diciembre. Y bueno, puede tener un elemento autobiográfico. La historia después se incorporó a un volumen en inglés que tenía como reclamo principal la famosa novela o novela corta de Truman Capote, Desayuno con diamantes, pero que incluía además otras 3 historias cortas de Truman Capote, entre ellas Un recuerdo navideño. Y esta edición o esta reunión de obras de Truman Capote se tradujo y se publicó por la editorial Anagrama justamente este año, 2025, tal cual. O sea, tiene Desayuno con diamantes y los 3 cuentos. Y además, bastante bien traducidos. Yo la leí en este volumen, Cuentos de Navidad se llama, ¿no? 3 cuentos se llama. 3 cuentos. Y es un volumen que ya no se consigue como tal, de Anagrama, pero realmente de los 3 cuentos, de las 3 historias, la primera es la que os comento, Un recuerdo navideño,
es la que vale la pena de las tres, en mi opinión. Fue escrita, como digo, en el año 56, mientras que las otras dos historias son muy posteriores, son a lo mejor 20-30 años posteriores. Esta es un Truman Capote, bueno, pues que escribe de una manera muy fresca, y además está muy bien traducida porque este volumen tiene 3 traductores, uno para cada historia, y el único traductor que da la talla es el de la primera historia, que es Enrique Murillo, que es el mismo traductor que usa Anagrama para el equivalente de este volumen, es decir, para el volumen de Anagrama, que tiene Desayuno con diamantes y 3 cuentos. Enrique Murillo, o sea que os recomiendo que busquéis ese volumen. Bueno, ¿y de qué va la historia? La historia es una historia entrañable, que tiene 3 protagonistas. Un pequeño, un niño, que se llama Buddy, su tía prima lejana, que es una mujer ya de 60 y pico de años, soltera, y una perrita, que se llama Queenie. Y casi todo transcurre en la cocina de una casa donde viven con otros familiares. A mí, desde el punto de vista narrativo, lo que me parece interesante, está muy bien contada, pero sobre todo me parece interesante cómo Truman Capote tiene la habilidad de presentar de manera borrosa todo lo que rodea a estos 3 personajes. Por ejemplo, la cocina no se describe con detalle, ni de qué tamaño es, ni qué muebles tiene. Ya sabéis que hay autores que les encanta recrearse en la descripción de los detalles del entorno en el que tienen lugar los hechos. Aquí se mantiene borroso, pero también se mantienen borrosos los otros personajes, por ejemplo, los parientes que viven con ellos, que sabemos que son personas menos empáticas, que son personas que hasta les critican a este grupo de la tía con el sobrino y tal. Son malos, pero están difuminados. Lo importante es lo que ocurre entre ellos, que es muy bonito, porque todas las navidades, Woody y su tía, bueno, durante todo el año ellos van reuniendo como pueden, de rifas, de esto y de aquello, para que en Navidad hacer una cosa que es su proyecto personal, que es que ellos recogen zarzamoras y bayas en el bosque y hacen tartas de fruta que luego después regalan, venden, distribuyen. Las tartas de fruta. Es su pequeño proyecto personal. Y han creado una especie de liturgia repetitiva y eso les mantiene muy unidos. Y bueno, pues este es un episodio doméstico, si se quiere. No hay nada realmente extraordinario, salvo el trasladarnos el afecto que existe entre los personajes y cómo ellos han logrado crear un mundo feliz en su burbuja sin demasiados recursos. Una historia realmente muy bonita y entrañable. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente historia, para la cual vamos a elevar un poco la tensión dramática, porque es una historia, la siguiente, de Anton Chekhov, que conoceréis y sabéis que escribió muchísimas historias. La que yo he elegido hoy es una historia que se titula Vanka, con V, Vanka, que escribió en el año 1886, que fue un año de plenitud para Chekhov. Hasta entonces le había costado encontrar su estilo literario, se había mostrado inseguro acerca de sus propias posibilidades como escritor, estaba buscándose a sí mismo como escritor. Pero en el año 86 se encontró a sí mismo y fue un año productivo desde el punto de vista literario, fue cuando compuso este relato, que se publicó el día de Navidad en un periódico, como la mayoría de los relatos de los que os estoy hablando, más o menos por las mismas fechas de otro de los relatos que os he hablado. Este fue en 1886. Es un relato sobre la infancia y la injusticia social, si se quiere, como otros relatos de Chekhov. Vanka es un niño de 9 años, que vivió con su abuelo, es huérfano, había vivido con su abuelo, pero su abuelo se ve que no tenía recursos, que lo manda a Moscú a vivir con unos patrones, unos señores que al niño lo maltratan, le pegan, no le dan de comer. Y en Nochebuena, aprovechando la ausencia de los señores, Vanka se hace con papel y tinta y escribe una carta a su abuelo, donde básicamente le pide que lo lleve a vivir de nuevo con él. Pero para eso recuerda los buenos momentos, los momentos felices que han vivido juntos. Y es pues una carta muy emotiva. Bueno, pero que básicamente le pide al abuelo que lo rescate. Y finalmente, el problema es que no sabe a dónde enviarla. Y ese es el desenlace de la historia que no os voy a contar. Pero bueno, es una historia muy,
digamos, como digo, ha subido la intensidad dramática con respecto a las dos anteriores. La de O. Henry muy feliz, la de Truman Capote a su manera también, esta ya no es tan feliz. Y nos vamos a la siguiente de nuestras historias, que es de Oscar Wilde. Es Oscar Wilde, que lo conocemos por el retrato de Dorian Gray y el teatro, pero muy pocos años antes se había dado a conocer por sus historias para niños, sus fairy tales. Fijaos, aquí yo tengo un volumen de esas fairy tales de Oscar Wilde, muy bonito, ilustrado. Voy a enseñar algunas ilustraciones de él. Ilustraciones de este tipo, no sé si se llegan a ver en la cámara. Y bueno, en realidad publicó varias colecciones de estas. Y la historia que os voy a comentar pertenece a su primera colección de historias de fairy tales, de historias de cuentos para niños, si se quiere, que la publicó, dejadme ver aquí los datos, la publicó en 1888. La colección de historias se llamaba El Príncipe Feliz y otros cuentos, que tiene la famosa historia del Príncipe Feliz, y en esos otros cuentos incluye el que he traído a este vídeo, a esta recopilación, que se llama El Gigante Egoísta. Ya digo, publicado en 1888. Esa primera colección de historias, de fairy tales, es en realidad lo que le dio fama a Oscar Wilde como escritor, antes que el retrato de Dorian Gray. Hasta entonces, Oscar Wilde había sido un personaje llamativo, bohemio de la sociedad inglesa, crítico literario, pero no era conocido por sus obras. Y empezó a ser conocido con este volumen de cuentos que incluye El Gigante Egoísta. Y básicamente el Gigante Egoísta es un personaje que tiene una casa impresionante, con un jardín maravilloso, pero que está fuera y regresa varios años después, 3, 4 años después, ha estado visitando otro monstruo que vive en otro sitio, y cuando regresa se encuentra el jardín lleno de niños y los echa, porque ese jardín es suyo, por eso de ahí que sea el Gigante Egoísta. ¿Y qué ocurre? Que el jardín deja de ser un jardín bello, porque se instala el invierno y el invierno no abandona el jardín. Hasta que un día unos niños se cuelan y el gigante observa que las flores vuelven al jardín. Y se da cuenta de su error y trata de enmendarlo. Con lo cual volvemos de nuevo a las historias de redención. Esto es básicamente una historia de redención. O sea, Marheim plantea una cuestión de redención que no sabemos, o bueno, yo sí, pero vosotros no sabéis cómo se resuelve, y el Gigante Egoísta también plantea una cuestión de redención cuya resolución está en la esencia de la historia, no al final como en Marheim, sino que está en el núcleo de la historia, la redención del gigante. Y al final la redención del gigante concluye con una escena que conecta directamente con la Navidad, con este día que es hoy, que conecta con el niño Jesús que ha nacido hoy. Así que eso es todo lo que os puedo contar sin hacer spoilers. Y hemos llegado a la quinta, última historia de las 10 y también última historia de este bloque de 5. Y de la misma manera que el bloque anterior quise concluirlo con la que para mí era la mejor historia de ese bloque, que fue la de Becker, el Maese Pérez, el organista. Esta también la quiero concluir con la que yo considero la mejor historia de este bloque. Y es una historia de Faulkner, de William Faulkner, del autor norteamericano, que escribió muchos relatos cortos, pero este no es uno de los relatos cortos que escribió Faulkner, sino que yo lo he sacado de una de sus novelas. Y de esa novela os tengo que hablar brevemente. En realidad fue su primera novela importante, Banderas en el polvo, que no se publicó con este título, se publicó con el título Sartoris. Entonces, brevemente, la historia de Banderas en el polvo es que un joven Faulkner desconocido había publicado ya 2 novelas intrascendentes y se puso a trabajar en la tercera a partir del año 1926 hasta 1928. Estuvo trabajando en el mecanuscrito, en el borrador de
lo que sería Banderas en el Pueblo. Él estaba particularmente orgulloso de su trabajo y pensaba que esto le iba a dar fama literaria. Pero se llevó un chasco, porque lo que se encontró es que el mecanuscrito empezó a distribuirlo las editoriales neoyorquinas y por aquí y por allí, y resulta que lo rechazaron todas, menos una, que puso como condición de que, para publicarlo, de que fuera recortado y sometido a una revisión profunda, pero no por Faulkner, sino por un independiente, que resultó ser al final un amigo de Faulkner. Pero no Faulkner, no fue el propio autor el encargado de revisar su mecanuscrito, su borrador, sino otro. Y finalmente la publicaron con el nombre Sartoris. Sartoris es el nombre de una de las familias aristocráticas, por llamarlas de alguna manera, que creó Faulkner en su universo ficticio del condado de Yoknepatawpha. Ese condado de Yoknepatawpha, que creó Faulkner en el sur de Estados Unidos, cuya capital ficticia era Jefferson. Y bueno, las familias Compson y la familia Sartoris eran las familias de más abolengo, luego vinieron los advenedizos, que eran los Snopes. Entonces, Sartoris cuenta parte de la historia de la saga Sartoris, pero ya al final, cuando esa saga, con esa dinastía está terminando. Y básicamente sus protagonistas principales son el viejo Bayard Sartoris y su nieto, el joven Bayard Sartoris, se llaman igual. Este capítulo que yo he extraído es de la última parte de la novela. Tiene 4 partes y yo lo he extraído de la 4ª parte de uno de los últimos capítulos. Y transcurre en Nochebuena y en Navidad. Entonces, pero dejadme deciros que este capítulo, esta historia, porque yo lo he extraído de ahí y me ha parecido que podía presentarlo ante vosotros como un relato independiente, porque creo que tiene entidad propia, o sea, puede ser autocontenido como historia, como relato de Navidad. Y entonces, pero yo mismo he hecho la traducción y os voy a explicar por qué. Porque cuando la novela se publicó, ya digo, como Sartoris en el año 29, que fue el mismo año que se publicó El ruido y la furia, como Sartoris, con recortes importantes, pero en el año 73, un tal Douglas Day recuperó el mecanuscrito original que había dado lugar a Sartoris, el mecanuscrito de Banderas en el Polvo, lo editó y lo publicó con el nombre Banderas en el Polvo. Pero esa edición crítica, entre comillas, de Douglas Day también fue objeto de críticas. Y en el año 2006, otro especialista llamado Noel Polk hizo su edición crítica, en el año 2006. Y esa se incorporó a esta colección de Library of America en el primer volumen de novelas de Faulkner. Esa edición crítica. Y de esa edición crítica he tomado yo el capítulo que he traducido. Y vosotros os preguntaréis si no está en español. Bueno, sí está, porque ya os he enseñado que Banderas en el Polvo la publicó Seix Barral en el año 78, que es este volumen que veis aquí, basado en la edición crítica que había hecho el tal Douglas Day, que os acabo de hablar de él. Entonces publicó esto, con traducción de José Luis López Muñoz, que también tradujo luego la versión recortada, Sartoris, que se publicó en el año 82, creo, también en Seix Barral, un volumen muy parecido a este, también con traducción de José Luis López Muñoz. El capítulo en cuestión, que yo he llamado Un encuentro de Navidad, es muy parecido en ambas ediciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? Que yo creo que la traducción de José Luis López Muñoz a mí no me gusta. Es una traducción que, como otras que hemos visto en este mismo canal, por ejemplo, de Frankenstein o de Orgullo y Prejuicio, del mismo José Luis López Muñoz, es una traducción parafrástica, es una traducción que básicamente coge el original y lo reelabora. ¿Qué pasa? Que primero no es fiel al original y en segundo lugar es que se carga el estilo de Faulkner, el estilo muy peculiar de Faulkner. Y yo creo que es más grave cargarse el estilo de Faulkner que cargarse el estilo de Jane Austen. No por nada, sino porque es que el estilo de Faulkner es mucho más peculiar e idiosincrático que el de Jane Austen. Su uso de las comas, su uso de frases cortas, también usa frases largas subordinadas, pero usa frases cortas que son a veces crípticas y muy poéticas, pero tú tienes que interpretar
pero tienes que interpretarlas no con una paráfrasis, inventándote cosas y explicándoselas al lector. Tiene la gracia y la magia y el truco está en mantener esa economía de recursos literarios de Faulkner, pero al mismo tiempo de forma que el lector tenga al menos la posibilidad de interpretarla en su idioma. La traducción de José Luis López Muñoz se lo da todo masticado al lector, no va a encontrar ninguna dificultad, por tanto el típico lector poco ilustrado va a decir que es una traducción maravillosa porque lo ha entendido todo, pero si vemos el original vemos que es una traducción que no tiene nada que ver con el estilo de Faulkner. Sobre todo yo creo que es una traducción que le sustrae al lector la posibilidad de interpretar a Faulkner. O sea, hay frases de Faulkner en este relato y en muchos otros que tanto el lector de habla inglesa como el lector de habla española que se enfrenta a una buena traducción se va a ver en la tesitura de tener que interpretar qué ha querido decir Faulkner en esa frase, qué encierra esa frase. Si tú coges la frase y la desarrollas y la explicas y la reescribes, pues estás sustrayéndole al lector eso que sí tiene el lector de habla inglesa, que es la posibilidad de enfrentarse a la frase, traducirla, entenderla e interpretarla. Entonces, con esto, este es mi regalo de Navidad que os ofrezco a vosotros. Pero antes de despedirme, quiero enmendar un pequeño error, porque es que en el relato anterior, el de Oscar Wilde sobre el gigante egoísta, a diferencia de los otros relatos, no he dicho dónde leerla, ¿no? Y básicamente yo propongo esta edición con traducción de Mauro Armiño, se publicó en Editorial Valdemar en la serie, en la colección Club Diógenes. Y bueno, la traducción es aseada, está bien, y además es un volumen barato, bastante majo, con bastantes historias, creo que prácticamente todas las historias para niños de Oscar Wilde, o sea que está bastante bien. Y ahora sí, ya me despido, ya os digo que os dejo mi regalo de Navidad en la caja de descripción, un enlace a la traducción que he hecho de ese relato de Faulkner. Ese es mi regalo de Navidad para vosotros, y vuestro regalo de Navidad para mí es el apoyo que me habéis dado todo este año, que es el año del canal, porque este canal se inició en enero pasado y ha tenido un crecimiento importante, y ha sido gracias a vosotros, que además me habéis apoyado mucho con los comentarios, con vuestro interés. Y así que nada, pues ese es vuestro regalo de Navidad para mí, la traducción de Faulkner, mi regalo de Navidad para vosotros. Con esto me despido, hasta la próxima, que quizás sea antes de que termine el año, ya veremos. Adiós a todos, adiós.